Bueno, nada, primero muchísimas gracias por conectarse a nuestra charla de devolución, porque nosotras fuimos ganadoras del Fondo de Desarrollo de largometraje de ficción de la DAFO, del Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, nada, primero, muchísimas gracias por estar aquí. Nos encantaría que a nivel de procesos esto sea más como una conversación, más que nosotras dos hablando solas. Y si tienen alguna duda, pues en el camino que la pongan en el chat o pueden prender sus micrófonos también sin problema. Pero bueno, lo que nosotras queremos contarles hoy un poco es el proceso de desarrollo que hemos tenido con un largometraje que ha escrito y va a dirigir Noelia Crispín, que se llama Sagradas Reescrituras. Me voy a presentar brevemente. Yo soy Claudia Chávez, una de las productoras. Pues yo hago tanto ficción como documental. Hace poco he estrenado una película que se llama Runa Simi, que es un largometraje documental. Pero bueno, también trabajo algunos proyectos de ficción y uno de ellos es Sagradas Reescrituras. Hola, yo soy Noelia Cristín y soy la directora y guionista de las Reescrituras. He desarrollado mi carrera más que nada escribiendo para televisión y ahora estoy explorando por fin tener mi primer largometraje después de ya haber realizado un cortometraje en el 2017. Muchas gracias por estar aquí a todas. Así que nada, empecemos. Dame un solo segundo, Noé, que Ujú. hay una persona que se quiere sumar y tengo que mandarle el link rápidamente. Un Ok. segundito nada más. Ya, ahora sí voy a compartir la pantalla. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿sí? Sí, Sin sí. problema. Vale, voy a Ujú. presentar. Ahí, acá está. Ya. Bueno, nada, como les decíamos, este proyecto se llama Sagradas Reescrituras. Es un proyecto que inició su recorrido, digamos, un poco en el 2022. Bueno, en el 2022 fueron nuestras primeras conversaciones sobre la película, ¿verdad? Sí. Pero recién como a desarrollarla empezó en el año 2023 con los primeros, digamos, bosquejos de guión, ¿no? Con todos estos materiales iniciales de los que ya vamos a hablar, que uno desarrolla durante esta etapa, ¿no? Si quieres esta parte te la dejo a ti, ¿no? Para que la cuentes un poquito más. Sí, les puedo contar un poquito de qué va, o sea, las reescrituras. Esta es la historia de una joven virgen que descubre que está embarazada del nuevo hijo de Dios. Y ella, como buena creyente, se lo anuncia a la Iglesia Católica, representada por el padre de su comunidad y el cardenal de la ciudad de Lima. Ellos deciden acogerla para usar al nuevo Mesías a conveniencia de la Iglesia. Pero cuando el embarazo toma un giro inesperado, los planes de la Iglesia y de nuestra protagonista cambiarán, dándose una lucha por reescribir la historia de la venida del Hijo de Dios. Esta es una película de fantasía que explora distintos... No me ve. ay, Acabo de silenciar, no te preocupes. sí, no, todo bien, todo bien. Y sí te vemos, sí te vemos. También te escuchamos. Gracias por estar aquí. El género la fantasía, tiene cosas de drama, tiene algunos momentos de comedia, ¿no? Así que sí, esto es Sagradas Reescrituras. Bueno, nosotras empezamos, ahora Noé les va a contar un poquito con más detalle, ¿no? Pero al mismo tiempo de empezar, digamos, a pensar en esta película, cuando uno inicia un proceso de desarrollo, tiene que tomar ciertos elementos de la historia que estás contando y pues investigarlos. Y eso fue un poco el proceso que ha sido, bueno, que no terminamos, la verdad. O sea, uno
inicia una etapa de investigación cuando está escribiendo, pero también se inicia otra etapa cuando ya se avanza hacia otros momentos de más como relacionados a la producción de la película, ¿no? Sí, durante el proceso de desarrollo lo que más nos concentramos era en tratar de averiguar, investigar ciertos elementos que pudieran ayudarnos a construir la verosimilitud dentro de la historia, ¿no? Durante toda la etapa de escritura del guión. Principalmente creo que la historia tenía como dos cosas importantes que yo quería investigar desde mi lado. Una que era todo el tema de cómo poder llevar en escena un embarazo divino desde una visión ginecológica, ¿no? Desde la medicina y la ciencia. Y por otro lado estaba todo el tema religioso. Para poder como sentar muy bien cómo se iban a dar los diálogos, el proceso de investigación, las dudas que hay alrededor de la parte ginecológica, me reuní con un par de ginecólogas, les dije, esta es la historia, esto es lo que yo estoy tratando de poner en escena. Y era más que nada hablar sobre, uno, qué significa la posibilidad de un embarazo divino, cómo se trata eso hoy en día. Era como preguntas muy hipotéticas. Si tú hubieras tratado a la Virgen María, ¿cómo lo hubieras conversado? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras seguido? ¿Qué procesos hubieras seguido? Y eso fue bastante interesante. Las ginecólogas que me ayudaron leyeron las escenas específicas de la historia en la que se trata a María, nuestra protagonista, y como me decían, como que sí, esto es que yo creo que esto es por donde yo lo llevaríamos, ¿no? Como eso así como yo lo mencionaría, como yo lo diría. Y creo que son escenas cortas, pero a mí me parecía muy importante. Y luego está todo el tema también de la parte de la maternidad, ¿no? Del embarazo, básicamente. Yo no soy mamá, entonces me sentía bastante limitada en todo el proceso, solo lo he vivido a través de mi hermana, entonces ya como acá hay ciertas cosas que creo que yo no estoy segura. Por ejemplo, cuál es el examen que se hace cuando una ya quiere ver al bebé o cuando recién te enteras que estás embarazada, cuál es la transvaginal, cuál es la ecografía pélvica, cuándo se hace cuál, en qué momento del embarazo se hace. Todos esos procesos han sido interesantes. He aprendido mucho yo también de eso, pero era como innecesario para poderle darle verosimilitud a la historia. Y luego, como mencionaba, estaba todo el tema de la religión. Yo crecí en un ambiente católico, me formé en un colegio católico y mucha de mi educación, o sea, mi formación en general ha sido católica, así que en ese sentido me sentía mucho más preparada, creo, sobre todo porque mucho de la historia también partía de mi experiencia con la fe católica, ¿no? Pero la vida en un convento no me era del todo clara, además porque dentro del proceso de investigación fui notando que hay distintos tipos de conventos y de distintas vidas religiosas. Entonces me uní con Amarilis Puente, que es una ex monja, ella fue monja am, con el sodalicio y ya no lo es. Y ella me pudo compartir cómo fue el proceso desde una parte, obviamente desde la experiencia de ella, pero también desde una parte bastante humana, ¿no? De los mis propios cuestionamientos por los que atravesó para salirse de esa asociación, pero también para decidir cómo continuar con su vida después de haber estado más de un año en un convento intentando ser monja, ¿no? Entonces, más que nada la historia tiene mucho de la experiencia de ella en ese sentido, de cómo fue el convento al que ella accedió. De hecho, algo que hablamos con las chicas también es que hay historias muy como macabras de conventos cuando uno se pone a escuchar de cosas como súper negativas de muchas monjas y mujeres que han pasado por conventos. Entonces, también teníamos que decidir cuál era el convento que queríamos trabajar de acuerdo a la historia, ¿no?
Y creo que la experiencia de Amarilis nos ayudó mucho a entender que efectivamente hay tipos de conventos, no todos tienen como, no todos son extremadamente rígidos y y no es como que también como es el estilo de vida adentro, ¿no? Y creo que nos fuimos tomando elementos de de lo que estábamos escuchando y que sentíamos que servían para el tono de la película, para el convento que queríamos construir y al fin y al cabo para lo que sumaba realmente a la historia, ¿no? Entonces, al final el convento de María es un híbrido, pero también es un convento que responde a todo el género de fantasía que exploramos en la película. Entonces, no sé, me da mucha curiosidad cuando lo vean, pero así es que sucede esto, pero eh, nada, fue una investigación bastante interesante el poder descubrir cómo íbamos a crear ese mundo, ¿no? Y bueno, eso después, justo cuando contamos con el premio de desarrollo, también pudimos explorar las potenciales locaciones que podíamos trabajar. Eso también ha sido un proceso de investigación muy interesante, porque María, ella es de un pueblo que estábamos explorando cuál sería este pueblo. Yo tenía un pueblo en mente, que era Antra, que era un pueblo de mi familia, que lo conozco muy bien, pero ya luego viendo las necesidades de la historia, exploramos otras opciones de pueblos dentro del Perú. Principalmente nos enfocamos en Cajamarca, justamente en un pueblo llamado Jesús, eh, que un poco tiene toda todavía tiene esa arquitectura antigua que a veces se siente un poco de cuento, de fábula, y esto es un poco lo que tiene Sagradas Reescrituras, ¿no? Para mí me gusta mucho nombrarla como la reescritura de una fábula, es un mito. Perdón, que estaba muy enferma. Entonces, el pueblo de Jesús terminaba como teniendo toda esa magia a su alrededor. Mm. Entonces, nosotros somos de que visitamos el pueblo, visitamos las iglesias alrededor, nos juntamos con los pobladores para conocer cómo se vive la fe, cómo se viven las costumbres del pueblo. Perdón, que estoy muy enferma, pero tengo agua acá, así que todo debe estar bien. Mm, mm. Si quieres, yo puedo ir igual complementando para ayudarte un Puedes ir poquito. diciendo algo. Sí, no, de hecho, el fondo de DAFO de desarrollo nos ayudó un montón en esta etapa porque sí teníamos como una idea de dónde podía suceder la historia, pero realmente no habíamos explorado posibilidades pues por falta de financiación. Pero al conseguir este fondo, lo lindo de este proceso de buscar diferentes locaciones es que también las locaciones al final te marcan eh, también ciertas como cuestiones que luego vas a trasladar al guión final, digamos, ¿no? Las mismas locaciones te pueden generar, no digo que te vaya a cambiar el guión, sino que lo puede enriquecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, el fondo de desarrollo fue bastante como bueno durante nuestro proceso, ¿no? Y con esta idea, a menos que quieras decir algo más del proceso de investigación, iba a pasar al proceso de escritura. Sí, no, lo único que iba a complementar es que efectivamente el poder ir a ver la historia dentro del pueblo agregó mucho también al guión. Si bien todavía no sabemos si va a ser definitivamente un potencial locación que vamos a usar en determinado como era el pueblo de Jesús, igual el ver la vida ya, escuchar sobre ciertas costumbres, ciertas cosas, fueron sumando al guión. Y eso me parece como interesante porque justamente hablando ahora sí del proceso de escritura, la etapa de desarrollo me parece una etapa muy linda porque uno ve el proyecto crecer y alcanzar una versión de sí mismo que uno no esperaba. El proceso de escritura ha sido un viaje completo de ver cómo empezamos con la historia y teniendo elementos que yo creía que en ese momento funcionaban o elementos que
se sentían todavía como muy en proceso y hoy en día, después de ya 10 versiones, siento que la historia ha crecido un montón y que hemos explorado cosas que al inicio no teníamos ni idea que iban a ser parte o que se necesitaban para realmente llegar al core de la historia, ¿no? Cuando nosotros empezamos el proceso de desarrollo, gracias a los fondos de DAFO, teníamos como 6 versiones de guión probablemente. Habíamos pasado por algunos espacios de escritura, algunos espacios de no de desarrollo en sí, sino como de desarrollo general, pues no, eran Como como laboratorios creativos. laboratorios creativos. Ese es el nombre, gracias. Habíamos pasado por algunos de estos laboratorios en el que nos habíamos enfocado en ciertos elementos específicos, ¿no? Habíamos estado en Fantasy Lab, en el cual pudimos centrarnos en el elemento de fantasía de la historia. Y eso nos ayudó mucho a entender justamente el género, a ver qué tanto necesitábamos de la fantasía y del realismo mágico, o de lo mágico divino, como me gusta llamarlo, en esta específica historia. Y luego estuvimos encima en Impulsa, donde pudimos ya trabajar de lleno absolutamente todo el guión. Creo que encima llegamos con 3 versiones y alcanzó una versión bastante sólida durante encima, pero aún yo sentía, creo que en general sentíamos de que habían como elementos que todavía podían seguir desarrollándose y otros que necesitaban pulirse, ¿no? Entonces, cuando llegamos al proceso de desarrollo, gracias a DAFO, empezamos a trabajar con un script doctor, teníamos como 110 páginas de una historia que inicialmente estaba como en 80 y hasta un poco menos. Entonces, empezamos a trabajar con Estivalis Burgaleta, ella es de España. No sé, Claudia, si tú quieres como presentar a Estivalis, tú te sabes mucho mejor su, su background. Sí, Estíbaliz Burgalete es una, bueno, es guionista, pero también trabaja como script doctor, es muy buena. Yo ya había trabajado con ella antes. Ella ha trabajado en series como Las Chicas del Cable, en Zorras también me parece. Y sentía que como el estilo de ella en particular, la comedia que utiliza nos podía servir mucho para este proyecto. Y fue así, ¿no? El trabajo con ella fue muy lindo, fue muy fluido. eh, y ahora te dejo seguir contando el proceso creativo con ella. Sí, como decía, empezamos con Estivalis teniendo 6 versiones de guión con 110 páginas y de las primeras cosas que Estivalis nos dijo es como hay que cortar, porque está muy largo y se siente largo y a veces una historia tiene que ser larga porque la historia lo tiene, porque todas las escenas corresponden a hacer la historia larga. En nuestro caso eran 110 páginas en las que se sentían que algunas escenas estaban de sobra y no estaban realmente aportando a, a la narrativa, ¿no? Entonces era principalmente cortar, el arco dramático estaba bien, me decía como el arco funciona, tienes todo ya muy bien construido, pero hay que saber qué escenas dejar ir y hay que pulir ciertos diálogos porque uno de las, creo que es un tema normal en las primeras versiones de guión que a veces uno trata de poner todo pensando que quizás no se va a entender y luego te das cuenta que sí se está entendiendo por sí solo y que ciertos silencios, ciertos eh, one-liners son como suficientes para el mensaje que quieres dar o el impacto que quieres generar con cierta escena. Y Estivales me ayudó mucho a reconocer esos momentos que ya estaban en el guión y que más bien no necesitaban ser como nuevamente repetidos o que no estaban como totalmente pulidos. Y entonces era como, nos podemos quedar con este momento, con esta escena, con este diálogo. Y así fuimos cortando la historia. Después de eso hubo 4 versiones más en las que en sí el arco, como le dije, el arco dramático no cambió. Lo que hicimos fue consolidar las escenas que ya teníamos, ¿no? Y sí eh, cuestionar el impacto de ciertas escenas.
Eh, Creo que una de las escenas más difíciles era un enfrentamiento entre María y el cardenal, que era una escena muy larga y en la que todo se sentía muy dicho, pero también porque había mucho, una confrontación muy grande entre ambos personajes, pero una confrontación incluso bastante intelectual, era una confrontación de ideas, ¿no? Cómo aterrizábamos eso en el guión para que no se sienta justamente tan intelectual y al mismo tiempo tan largo. Entonces, al final llegamos a la 10ª versión, que es la versión que hoy tenemos, que igual a veces cuando reviso de vez en cuando siempre digo, podría pulir esto más, pero uno también tiene que aprender a dejar ir. El proceso con Estivalis fue bastante enriquecedor porque creo que ahora sí la historia se siente mucho más compacta. Sí, creo que en cuanto al guión, nosotros llegamos bastante avanzados, así que fue como que en sí el cambio no han sido como grandes, ¿no? Acá quería pasar al siguiente tema, que era justo algo que tú ya abordaste un poquito, pero quería profundizar un poco más porque es verdad que estamos hablando como un poco del proceso de nuestra historia, pero de todas maneras, si algún productor, escritor o directora está escuchando nuestra charla, también sería como, creo, más enriquecedor hablar también tanto de los espacios en los que hemos estado nosotros como tal vez mencionar algunos otros, porque nosotras hemos estado en espacios muy como generalistas, por decirlo de alguna manera, pero también en algo más nicho, por lo que, digamos, nuestra historia en sí es una historia con un género particular, porque tiene género de fantasía también. Entonces, en el panorama de laboratorios creativos hay laboratorios mucho más especializados, ¿no? Es por eso que Noé mencionó Fantasol Lab. Fantasol Lab es un laboratorio que se enfoca en proyectos, como dice su nombre, de fantasía. Está en, no, Colombia, perdón, no, sí, Colombia, iba a decir Chile. Está en Colombia. Y de hecho nos sirvió mucho, como mencionó ya Noé, para pues regular o digamos entender mucho más las convenciones del género hacia nuestro guión, ¿no? Y también a nivel de laboratorios estuvimos encima Impulsa, que es un laboratorio solo para mujeres iberoamericanas, de España y de Latinoamérica. Y es un programa muy interesante porque no solamente te asesora a nivel creativo, sino que también hay muchos como workshops con otros tipos de asesoría, por ejemplo, asesoría hacia la producción, asesoría legal, asesoría en negociación. Entonces es como un programa bastante como como completo, ¿no? Te asesoran en diferentes niveles y en la etapa final, como dura más o menos un año, en la etapa final tú tienes que ir a Madrid, bueno, venir a Madrid y hacer un pitch presencial, ¿no? Y luego tener reuniones one on one. Entonces es verdad que es un laboratorio, pero también es como una mezcla con un mercado pequeño de industria. Tiene como varias etapas, pero luego laboratorios creativos hay en muchos lugares, hay en muchos em, países y hay de diferentes costos. Hay algunos que no cuestan nada, es más, hay algunos que te pagan a ti por estar. Entonces les sugiero que estén como súper atentas a las diferentes oportunidades que hay, ¿no? Hay, por ejemplo, un laboratorio muy interesante en Uruguay que se llama Sina Sina, que es de un mes de duración. Luego está Cinequanon Lab, que es en México. Y ese tiene más de uno, tiene uno que es revisión de guión, pero tiene otro de líneas argumentales. Luego también a nivel de laboratorios está uno que crea Ibermedia, que se me acaba de ir. La residencia de cine, no, la residencia de cine es de España, pero que también acoge a proyectos de fuera.
y pues eso se me viene a la mente ahora, pero a lo que voy es que siempre está bueno eh, estar súper, súper, súper atentos de las convocatorias porque realmente estos espacios eh, te ayudan a salir un poco de tu guión, a darle un poco de distancia y escuchar no solamente en algunos casos las reflexiones de tus tutores, sino también las reflexiones de tus compañeros cineastas que están ahí igual que tú, con otros contextos, ¿no? Entonces, para mí los laboratorios creativos son súper importantes en los procesos de creación de cualquier guionista, ¿no? Directora. Sí. No sé si tú quieres agregar algo más a esta parte, Noé. No, creo que coincido en todo lo que dijiste. A mí me parece también súper importante en el proceso de desarrollo, que no es un proceso como cerrado entre uno como creador con la historia, ¿no? Es un proceso en el que hay que también pensar en cómo vas a hacer esa historia, ¿no? Empezar a pensar en temas de producción, incluso postproducción, cómo todas esas distintas etapas se van reflejando en el proceso de desarrollo. Eso me parece súper importante, porque al fin y al cabo todo eso suma y todo eso va a contribuir, no solamente a la historia, pero también al alcance que puede llegar a tener pensándolo ya como desde la parte comercial, ¿no? Empezar a ya crear los lazos con qué países te gustaría coproducir, qué tipo de o con quién te gustaría trabajar en la producción, qué estás pensando para la postproducción, para la edición. Son cosas como que a veces uno se piensa que en el desarrollo es solamente desarrollar la historia, pero creo que para que eso suceda y realmente se le pueda hacer como sea bastante fructífero, uno tiene que tener todas estas conversaciones y presentarse y explorar la historia desde todos estos distintos ámbitos, ¿no? Como dijo Claudia, cuando estuvimos en Cima Impulsa, algo que fue muy interesante era que no solamente tenía que concentrarme y tener una asesoría con una guionista todas las semanas y trabajar en construir la historia, sino que también tenía que tener reuniones con diseño gráfico, cómo estábamos visualizando de una manera que pudiera vender y resumir visualmente nuestra historia. Y eso era como muy interesante. También con productores, ¿no? Pensar cómo vamos a vender esta historia, cómo estamos haciendo el pitch, cómo lo estamos preparando. Y, por ejemplo, algo que yo creo que generó muchos cuestionamientos a lo que ya teníamos en el guión era justamente el pitch, cómo se estaba vendiendo la historia, cómo la estábamos presentando y las preguntas que eso traía y cómo eso al final retribuía a, oye, quizá en el guión no vimos esto. Entonces, es un proceso súper interesante, con mucha retroalimentación, con mucho crecimiento y yo creo fervientemente, no sé si ya me estoy adelantando, no sé qué hay después de este, Es pero que sí, un iba a- poquito, porque en la siguiente era, la siguiente slide era sobre mercados de industria y vamos a hablar un poco sobre el pitch y tal, pero puedes continuar, no Ok. te preocupes, no te quiero No, cortar. no, solo decir lo importante que es justamente un proceso de desarrollo para todos los proyectos, ¿no? A veces creo que la forma en la que hacemos cine, sobre todo en países con una industria como tan en proceso, ¿no? Como la nuestra, a veces pensamos que hay que saltearnos ciertas etapas y yo creo que más bien hay que aprovecharlas todas, ¿no? Solo quería decir eso. No, total, totalmente de acuerdo. Voy a pasar el slide para complementar esa idea, solamente porque realmente la etapa de desarrollo es súper importante a nivel de posicionar el proyecto en el mercado, ¿no? Porque si uno está aplicando a espacios de industria, ¿no? Que ahora voy a mencionar algunos, al final en estos espacios tú a quienes conoces es a otros productores, pero también no sé si se escucha, que hay un montón de bulla afuera, pero ¿se escucha o no? Sí se escucha, pero hay como un ruidito. Ya es que hay una lluvia tremenda, por eso no Ok, sabía si me estaba tapando la voz. no se escucha. Lo que decía es que en estos espacios de industria uno, bueno, conoce a productores, conoce también
algunos fondos de cine, ¿no? También puedes conocer a instituciones que dan financiación, pero también conoces a distribuidores, agentes de ventas, programadores de festivales y al final estas personas cuando tú necesites, cuando ya estés en la etapa de distribución, van a reconocer tu proyecto. Ah, este es el proyecto que estuvo en tal espacio de industria, ok, ya está listo, voy a ver si me encaja en mi línea editorial, ¿no? O sea, ya van a tener una idea de que tu proyecto existe. O en todo caso, como ya estableces estos nexos con gente, con estas personas, también pueden escribirte un correo y decirte como, ¿y en qué etapa está tu película? Quiero saber si sale para este año o no. O sea, ya lo importante de este espacio, uno, es como posicionar el proyecto en el mercado, pero también posicionarte tú como profesional en el mercado, o seas como directora o seas productora, pero que también tanto estas como eh, estos diferentes digamos, agentes que se encuentran en el mercado, ¿no? Para englobarlos a todos en una sola palabra, ya ubiquen tanto tu trabajo y el tipo de proyectos que tú haces y pues más o menos en qué momento o en qué año ya van a estar a punto de empezar a distribuirse. Entonces, lo que decía no al final sí es súper importante. Realmente la etapa de desarrollo es para tú sentar las bases lo más sólidas posibles para que el resto de etapas funcionen bien, ¿no? Tanto la producción, para que tu rodaje sea un rodaje donde tú ya tengas todas las cosas casi resueltas, ¿no? Sabemos que los rodajes pueden ser complejos. Eh, igual para la postproducción y para que tú ya empieces también a mirar al mercado, a saber hacia qué festivales ir, saber cuál va a ser tu ruta de distribución, o sea, realmente todo eso se piensa a partir del desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a los espacios de industria, hace un momento hablamos de los laboratorios creativos, ¿no? Que son que son espacios más en los que se trabaja, digamos, el guión en sí, ¿no? Las historias. Y los mercados de industria son espacios donde tal cual es como son espacios más de venta, son espacios de establecer como lazos, conexiones con diferentes agentes del mercado, ¿no? Si mi proyecto, por ejemplo, está en desarrollo temprano o desarrollo medio, digamos, también un desarrollo avanzado, digamos, podría buscar un potencial coproductor, ¿no? Digo, ok, ¿qué tipo de coproductor estoy buscando? Puede ser un coproductor que venga súper natural con la historia que tú tienes, pero también un coproductor que se le interese tu película y diga, mira, yo tengo este fondo te puede servir de esta manera, pues y se encuentran en ese espacio y pueden, digamos, armar una coproducción en una etapa posterior. ¿No? En estos espacios de industria también tienes reuniones con institutos de cine, en algunos casos, ¿no? Con gente que te da, que da financiación. Luego también puedes conocer a plataformas, las plataformas también van a estos espacios tipo Netflix no va casi a muchas, pero tipo HBO, Prime, Filmin. eh, Luego también puedes conocer a gente, agentes de ventas, a distribuidores, que pues luego puedes tú cultivar esa relación para que más adelante se vuelvan un aliado de tu película, ¿no? Finalmente, algo que ya mencioné también antes, Noé, lo normal es que se arme un pitch. Y hay diferentes pitch, ¿no? Está el pitch, que es un pitch público, eh, y también está este pitch que se le hace a una persona en reuniones one-to-one, que es más una conversación, más que toda una presentación. Entonces me voy a enfocar ahora en la presentación y como dijo Noé hace un rato, es súper como interesante, ¿no? Poner en práctica el hacer un pitch de tu proyecto, porque es como resumir tu proyecto y en unos minutitos, normalmente dura 7 minutos, ¿no? Entonces tienes que contar un poco el de qué va, el por qué lo estás contando tú
¿Por qué tú deberías narrar esta historia y por qué es importante hacerlo ahora también, ¿no? Y también, por ejemplo, si tu película, si tu proyecto, perdón, ya ha tenido algunos reconocimientos en el mercado, pues mencionarlos porque lo hace un poco más como atractivo hacia los oyentes del pitch, ¿no? Pero el articularlo en sí es totalmente un trabajo, es bastante complejo. eh, pero creo que un pitch público también te abre muchas posibilidades, ¿no? A nosotros nos ha abierto muchas posibilidades, no solamente de cara a los potenciales partners que pueda recibir la película, sino nos ha abierto muchas posibilidades también de ir hacia adentro, ¿no? Y de pensar nosotras, oye, ¿por qué es importante la película que estoy contando? Tanto para Noé, que ella fue la creadora, digamos, de esta historia, pero también, no sé, yo mirando hacia atrás también, porque a mí como productora, porque yo quiero contar esta historia, ¿no? Porque creo que es importante. Entonces, eh, eso creo que te da el pitch, que puede ser complejo a nivel de performance, porque creo que a nadie le gusta estar como en un escenario contando su película. Es como un lugar muy vulnerable, pero creo que sí, el, como que hay demasiadas cosas positivas que sacar de todos esos procesos, ¿no? No sé si quieres comentar algo más sobre los espacios, sobre los mercados. O sea, creo que lo que voy mencionar sobre el pitch es que sí es algo bastante personal, un nivel de vulnerabilidad muy grande, porque además tienes que pensar en tu historia también como para venderla y a veces uno no se siente el mejor vendedor, ¿no? Pero es un proceso necesario y definitivamente algo que uno se tiene que acostumbrar una vez que empieza también este proceso, ¿no? Cuando queremos hacer una película es saber venderla, saber presentarla y ganar cierta confianza en sí mismo y en la historia que está contando. La verdad que a este punto la pasada está chequeando la cantidad de pitch que he hecho, tanto como en vivo como en grabados, que las tenemos ahí y hay como, es la parte en la que menos disfruto realmente, pero es absolutamente necesaria porque también me hace pensar mucho esto que decía Claudia, ¿no? ¿Por qué la cuento yo? ¿Por qué es importante ahora? El estado en el que estamos, qué necesitamos para seguir en la historia. Y eso también hay que pensar que todo esto se adapta también al mercado o al laboratorio en el que estás, ¿no? Y en el proceso o en el estado en el que está el proyecto, ¿no? Hay algunos que son mercados solamente de coproducción, pues si vas a mirar coproducción, ¿qué estás necesitando? ¿Qué estás buscando? ¿Con quién lo estás buscando? Y en cuanto al estado, es como ahorita estamos en estado de desarrollo, esto hemos logrado, ahorita ya estamos en estado, no sé, de postproducción, esto es lo que estamos buscando. Es como que te instaura mucho en el ahora de tu proyecto y eso me parece interesante. Total, solo para cerrar esta parte, y si nadie tiene ninguna duda o pregunta, hay varios espacios de mercado. Nosotros estuvimos en uno bastante interesante que es Ventana Sur. Bueno, les dije que Sigma fue un poco híbrido, fue un poco los dos. Fue espacio como de laboratorio con mercado. Pero un mercado más grande pues es Ventana Sur, que ahora se da cada año, un año en Argentina, siempre se dio en Argentina, pero ahora se da un año en Argentina, otro año en Uruguay. Pero hay espacios de mercado como importantes a nivel Latinoamérica, pues está ese, está Guadalajara, está el BAM, está Sanfic también en Santiago de Chile. Y ojo porque todos son parte del Fondo de Promoción Internacional de la DAFO. Este, y luego hay más espacios, hay más mercados, perdón, en el de San Sebastián. San Sebastián tiene uno específico para la TAM. Eh, Luego está también el MAFIS, que es el Festival de Málaga, está el MIA en Roma, o sea, hay mercados ahí. Está el de Venecia, también Venecia tiene un mercado, bueno, está el mercado de la Berlinale, o sea, igual que los laboratorios en los laboratorios creativos, puedes hacer una lista con todos los mercados a los que puedas como aplicar. Y de hecho también si tu proyecto es como de fantasía o es de
de terror, por ejemplo. Hay mercados también que tienen espacios específicos. Guadalajara tiene uno de fantasía, por ejemplo, Sanfic tiene uno de terror. Me parece que Guadalajara también tiene, el de fantasía incluye terror porque es como de género, digamos, ¿no? Luego está Sitges, que también tiene como un espacio de industria también para películas de terror. Entonces, como hacer, pensar no solamente en los mercados más generalistas, ¿no? Sino también hay algunos espacios dentro de los mercados que son un poquito más de temáticas más puntuales, ¿no? Y eso, creo, con los mercados. ¿Me faltaba una cosa? Bueno, y solo para agregar, porque yo también hago documental, también hay un montón de mercados solo de documental. O sea, están los festivales como de ITFA, de Docs Barcelona, ahorita se me va, de Sheffield, pero también si alguien no solamente hace ficción, sino también documental, saber que hay mercados especializados en, en tanto en ficción como en documental. Entonces eso, estar siempre como súper atentos, haciendo sus listas. Eso siempre, siempre ayuda para estar atentos, o sea, si no llegas en un año, pues estar atento al call del próximo año, ¿no? Y bueno, esta parte la más divertida, la búsqueda de financiamiento. Bueno, nosotras como empezamos la charla, nosotros estamos aquí en esta charla porque obtuvimos el financiamiento de desarrollo de DAFO, que nos ha servido muchísimo. Voy a dar una explicación breve por si hay alguien que quiera postular a desarrollo de DAFO y no lo haya hecho nunca. Les voy a dar como una breve introducción de cómo hacerlo. Bueno, para postular casi que a cualquier fondo, no a todos, pero casi a la mayoría de fondos, digamos, necesitas una compañía productora, es decir, una persona jurídica que esté inscrita en el RENCA, en la DAFO. Y bueno, luego de eso, luego de que estás inscrita en el RENCA, ya puedes aplicar a los fondos. Este fue en específico el Fondo de Desarrollo de Largometraje de Ficción. Entonces, para ese fondo los requisitos son a nivel creativo, porque luego hay como cierta documentación que hay que subirse, como por ejemplo temas legales, tema de contratos, tema de antecedentes penales, o sea, todo eso lo voy a dejar de lado y me voy a enfocar en los documentos creativos. A nivel de escritura, ¿no? A nivel de lo que tienes escrito, no necesariamente tienes que aplicar con un guión, puedes aplicar con un guión en una primera, segunda versión, pero también puedes aplicar con un tratamiento largo, ¿no? De la promesa de lo que sería tu película, ¿no? Este, aplicas con un, bueno, sea tratamiento, sea un guión muy preliminar, pues con una sinopsis, con tu motivación también, y también con una propuesta preliminar de realización. De nuevo, esta etapa es una etapa muy inicial eh, de los proyectos, entonces no es como que tienes que presentar una carpeta como si ya fueses a entrar a producción, porque no se trata de eso, sino sobre todo de lo que, si hay cosas que ya tienes como muy claras, pues sí, ponerlas en la carpeta, pero si hay cosas, por ejemplo, de las que quisieras investigar, yo recuerdo que nosotras pusimos algo muy puntual que queríamos investigar en nuestra etapa de desarrollo, que era, nuestra película tiene partes muy complejas a nivel de efectos especiales y de animación. Y yo como productora no soy una persona que esté muy, pues, no sabe tanto del tema. Entonces lo que busco, y también Noelia, que es su primer largometraje, eh, una de nuestras intenciones con, con esta financiación era, oye, nuestra película requiere esto, entonces vamos a poner el foco a hacer la investigación de los efectos visuales, saber con quiénes queremos trabajar. No tenemos que poner, quiero trabajar con esta persona. Sí, si lo tienes, maravilloso, pero también puedes decir, sé que me falta esto y en la etapa de desarrollo quiero resolverlo. A eso voy. Este,
Y luego creo que a nivel creativo es eso, si tienes un mood board, también adjuntarlo. Mientras más cosas tengas trabajadas, mejor. Em, y también te piden un documento que esto es más para los productores, que es qué cosas vas a hacer durante la etapa de desarrollo, ¿no? Nosotras incluimos la escritura de guión, el participar en laboratorios creativos y en mercados de industria, la investigación de estos, de, de, de la postproducción de nuestra película, la investigación de las locaciones también de nuestra película, porque eso tampoco lo teníamos 100% cerrado, y pues armar nuestra carpeta de producción, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que te piden, además de en la parte de producción también un cronograma, un presupuesto y pues un plan de financiación. Y eso, nosotras ganamos el fondo de DAFO, pero también existen otros fondos de desarrollo. Es verdad que en ficción hay bastante menos fondos en el mundo, o sea, hay, pero para el desarrollo es menos fondos en el mundo que para documental es bastante más. Pero hay otro fondo que también es bien importante si estás co-desarrollando con algún otro país parte del acuerdo iberoamericano, puedes postular al fondo de desarrollo de Ibermedia, que es un fondo de, me parece, entre 12 y 15 mil dólares, más o menos, que también te ayuda a continuar con tu etapa de desarrollo. Después hay otro que se llama el Uber Balls, me parece también, que ese es se tiene que postular si tienes una coproducción con Europa, con un país europeo, ahí vean las bases. Eh, pero no solo, o sea, el fondo de DAFO igual es maravilloso y postulen realmente, pero también hay otras opciones fuera. Igual siempre es, cuando uno quiere postular afuera a cualquier fondo, lo mejor siempre es contar con un respaldo ya del Ministerio de Cultura de tu país, porque le da mayor peso, ¿no? Cierta validación, digamos, a tu proyecto. Eh, Porque al final en estos fondos que son más como, que son internacionales, pues el nivel de competencia es bastante más grande también. Entonces, eso. No sé si hay algo, ¿no? que quieras decir de la parte de financiación. Está levantando la mano Bianca igual, pero No, dale, Bianca, a ver. ¿tiene una pregunta? Sí, sí, Bianca, pues. Hola, ¿qué Hola. tal? ¿Se me escucha bien? Sí, Sí. Tenía una duda. Para un cineasta emergente, alguien que recién está comenzando, ¿cuál sería la mejor puerta de entrada al financiamiento? yo te diría, uno, buscar un productor, productora, puede ser también un productor, productora emergente como tú, puede ser un productor, productora con un poco más de experiencia. Pero mi sugerencia siempre es buscar así tu partner creativo, porque al final los productores también somos un partner creativo, no solamente somos personas que buscan dinero, sino somos personas que leen tus documentos, leen todos tus materiales y que te dan feedback para que tú puedas como mejorarlos. Eh, entonces mi sugerencia es esa, ¿no? Buscar a alguien que tenga las mismas ganas que tú, que cree en tu proyecto igual que tú, eh, y poder aplicar a estos fondos. Y como te digo, para poder aplicar a los fondos sí necesitas una persona jurídica, es decir, que sí necesitas crear de todas maneras una compañía, ¿no? Sí, una persona jurídica, tener un RUC. Eh, entonces creo que esa sería mi sugerencia. Ujú. Claro, ok, gracias. No, de nada. No, ¿tú querías decir algo más del financiamiento? Perdón. No, creo que este es tu campo y tú la rompes, así que yo no tengo mucho más que decir, excepto corroborar con lo del partner creativo, yo no estaría acá si no hubiera encontrado a Claudia y le hubiera dicho, oye, tengo este proyecto, quiero hacerlo, léelo, aquí está todo lo que tengo. Y, y obviamente que ella y Romina, que es nuestra otra productora, hubieran confiado en el proyecto y en lo que estamos construyendo juntas, ¿no? Gracias. Este, no, pero sí, como
comentando un poquito más sobre la pregunta de Bianca, en realidad sí, al final el audiovisual en general, el hacer cine, es un trabajo en equipo, es un trabajo colaborativo, colectivo. Entonces, em, creo que lo importante en una etapa tan inicial es justamente buscar esa persona que te pueda dar una mano en todo, digamos, de todo el lado de producción. Y como te digo, este lado que no sea puramente búsqueda de financiación, que sí es importante, obvio, pero alguien que también pueda decirte, oye, tal vez esto no funciona tanto, funciona mejor. ¿Qué te parece si vamos por este lado, ¿no? O has pensado tal vez pensarlo de esta manera, no sé, pero darte como otra opinión, ¿no? Porque al final los directores, directoras, guionistas, eh, son a veces solo ellos los que han visto el proyecto y nunca han visto a nadie más. Entonces, esa otra voz es súper importante, ¿no? Al momento de crear algo. Y no solamente durante esta etapa, claramente durante todas las etapas igual, ¿no? Los productores estamos todos, o sea, hasta en la distribución, o sea, toda la vida. Y durante toda la vida se da feedback, ¿no? Feedback sobre los procesos. En postproducción, pues de los cortes. En distribución, pues de la estrategia. Es como todo es una retroalimentación constante, como una conversación constante. Eso. Bueno, hemos llegado a la parte de si hay más preguntas. Pero gracias, Bianca, por tu pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, si le queda alguna duda, nosotras felices de contestarlas, pues y si no, nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias más bien por haberse quedado. Creo que todas tienen mi correo igual y en caso surja una duda adicional más adelante, pues me la pueden mandar por correo. Yo feliz de ayudar. Y si no hay más preguntas, creo que eso es todo. ¿Sí? Bueno, nada, muchísimas gracias a todas Sí, y sí, ha sido muy lindo contar con su presencia. muchas gracias Gracias por a estar aquí. Dios. Muchas Chao, chao. gracias. Suerte en sus Dios, proyectos gracias. también. Chao, chao. Chao, Sí, chao. suerte con sus Chao. proyectos. Sí. Chao, chao. Chao.